Buenos días, estimados colegas de la Red Iberoamericana de Medio Ambiente, participantes, docentes, investigadores y estudiantes del sexto Seminario Científico Internacional sobre Cooperación Universitaria para el Desarrollo Sostenible y 10º Taller Estudiantil Internacional sobre Medio Ambiente. Mi nombre es Marco Vinicio Sandino Castillo, yo soy colaborador de Universidad Tecnológica La Salle y soy parte de un equipo de investigación que hemos estado trabajando en algunos proyectos vinculados a el comportamiento de consumo eléctrico en hogares de Centroamérica. Como les decía, este proyecto está en el marco de una serie de trabajos que se han desarrollado en la línea de gestión del consumo eléctrico, ya que la universidad trabaja en el desarrollo de software para el monitoreo y control de consumo tanto en hogar como a nivel comercial e industrial. Y este proyecto es parte, o esta investigación es parte de un trabajo más amplio que se ha ido desarrollando, en el que está como coordinador el colega Alden José Girón Zavala. Bien, un poco para hablar acerca del contexto de Centroamérica, ¿verdad? Nosotros tenemos en Centroamérica, son 7 países, pero 6 de ellos están interconectados a través de una red eléctrica, la cual, ¿verdad?, data desde su inicio, ¿verdad?, o tiene un origen en la primera interconexión que se realizó entre 2 países, en este caso Nicaragua y Honduras, en el año 1976, y posteriormente en el año 1996 a partir de la firma del Tratado Marco de Mercado Eléctrico Centroamericano. En este caso, ¿verdad?, estos son como los puntos de partida o de origen de lo que se conoce como la red eléctrica regional, y que dio pie a lo que es la creación del sistema de interconexión eléctrica de los países de Centroamérica. ¿Por qué es posible desarrollar esta red de interconexión eléctrica? Bueno, en principio, y como un punto clave, es que el proceso por el cual se desarrolla la lógica de gestión del mercado eléctrico en cada uno de los países es similar, ¿ya? Y este entorno o este escenario de un mercado regional también ha permitido que se establezcan algunos parámetros de trabajo. Por ejemplo, existe o ya está definido a nivel centroamericano cuál es el nivel de crecimiento que se tiene acerca de la demanda de energía eléctrica y cómo ese crecimiento va a ir conectado hacia los tipos de producción de energía eléctrica que se van a generar en cada país. Obviamente se ha ido trabajando en los últimos años en un mayor esfuerzo para la promoción de lo que es la energía renovable como fuente de generación, ya que por un lado en ninguno de los países de Centroamérica es productora de petróleo, por lo tanto todas tienen que comprar este producto para lo que es la generación de energía. Y por otro lado, que la región tiene escenarios muy favorables para el aprovechamiento de los diferentes tipos de fuentes renovables. Bien, respecto al consumo domiciliar, podemos observar que los países de Centroamérica tienen una estructura muy parecida en cuanto a cómo se hace el proceso de facturación. En este caso, existe una tarifa diferenciada que está presentada, ¿verdad?, en diferentes categorías. Los consumidores que tienen menos de 50 kilovatios hora al mes, entre 50 y 100 kilovatios, entre 200 y 400 kilovatios. Obviamente estos valores que están ahí presentes son valores promedio o rangos promedio, perdón, porque sí existe una leve diferencia en cuanto a cómo se determinan los montos. Por ejemplo, en el caso de Nicaragua tiene un subsidio que va al consumo hasta los 150 kilovatios. Luego hay otro tipo de subsidio que llega hasta los 300 y así sucesivamente. Entonces, para poder diseñar esta tabla, ¿verdad?, por eso se ponen estos rangos. En el caso, por ejemplo, el segundo rango va entre 50 y 100, el otro va entre 100 y 200 y el último entre 200 y 400. Acá podemos observar que
Además, cada país, bueno, tiene diferentes entidades que son las encargadas de lo que es la distribución. En el caso particular de Nicaragua tenemos una sola entidad, que en este caso, o de regular, perdón, el precio, que en este caso es el INE. Y aquí podemos ver las tasas de precio donde se pueden identificar los picos más bajos y los picos más altos en cuanto a el precio del kilovatio en cada una de de los niveles. Por ejemplo, podemos observar que Guatemala, por un lado, en consumos menores a 50 kilovatios es el que tiene la tarifa más baja. Sin embargo, en lo que corresponde a 50 hasta más de 400 kilovatios, la tarifa que presenta a través de OXA es la más alta. Guatemala es un caso interesante porque es el país centroamericano que genera o que produce mayor cantidad de energía eléctrica, y particularmente Guatemala vende energía eléctrica a El Salvador porque El Salvador no logra cubrir la demanda que ellos están desarrollando, como parte de algunas de las características del entorno. Bien, la investigación específica que yo voy a presentar tiene como principal objetivo identificar el consumo, el conocimiento del cálculo de consumo y determinar las necesidades de programas y asistencia de monitoreo de consumo del personal de las instituciones lasaístas de Nicaragua, Honduras y Guatemala. En este caso, este proyecto se desarrolló, o esta investigación se desarrolló principalmente porque, dado que se ha observado, se ha analizado un crecimiento significativo en lo que es la facturación, entonces a partir de ese crecimiento se ha hecho la pregunta de cómo están haciendo las personas a nivel de Centroamérica para realizar los cálculos de su consumo y qué tanto conocimiento tienen para poder desarrollar esto de cara, ¿verdad?, a los proyectos que yo les había mencionado. En este caso nosotros tenemos un proyecto que se llama Valusol, que es un sistema que sirve para realizar el monitoreo y control del consumo del domicilio y una evaluación de los equipos. Entonces, como para tratar de entender cuál es el escenario sobre el cual se puede presentar este sistema. La ficha metodológica se trabajó con 178 colaboradores de las instituciones lasaístas, esto como una forma de desarrollar la investigación en 3 países de la región, que en este caso son Honduras, Nicaragua y Guatemala, donde están instituciones lasaístas, y que al mismo tiempo permitiera un fácil acceso a las respuestas, ya que el formulario se creó a través de Google, de formulario de Google, y se envió el instrumento a través de los correos institucionales de las instituciones de los países correspondientes. En este caso, ¿verdad?, tenemos un error estándar de 7% con un intervalo de confianza de 95%. Sin embargo, hay que aclarar, ¿verdad?, que la población no corresponde a una población completamente diversa, porque en este sentido nosotros solo estamos trabajando con personas que trabajan en instituciones de lasaístas, que son dos escuelas en Guatemala, una en Honduras y 3 instituciones en el caso de Nicaragua, incluyendo Universidad Tecnológica Lasai. Bien, un poco para ver el panorama, ¿verdad? Nosotros hicimos algunas consultas relacionadas hacia el consumo, hacia la facturación. Les preguntamos a las personas si ellos revisaban la descripción del cobro del recibo antes de pagarlo. El 83% indicó que sí lo hacía. Sin embargo, solamente el 44% sabe cómo se calcula realmente el consumo de energía eléctrica. Entonces, a pesar de que ellos puedan hacer una revisión de la facturación, realmente no tienen un parámetro o un conocimiento, en muchos casos, que les permita tener una certeza de que su proceso de revisión realmente es acertado. Ellos han observado en un 85% que ha habido un incremento en el consumo. Sin embargo, es importante destacar que ese incremento puede tener muchos factores de explicación que en esta investigación no se logró obtener. Sin embargo, sería un punto de partida para otros trabajos, y es que por un lado
efectivamente, al hacer la revisión del pliego tarifario en los diferentes países, se ha observado que ha habido un crecimiento en el valor del kilovatio hora. Y eso significa que obviamente si nosotros estamos consumiendo lo mismo, el valor de la factura se va a incrementar. Y por otro lado, tenemos que ha habido un incremento significativo en lo que correspondería al consumo que se ha estado desarrollando en los hogares. Y de hecho, por ejemplo, si nosotros entendemos los diferentes contextos relacionados, por ejemplo, con el tema de la pandemia, podríamos entender que las personas están permaneciendo más tiempo en casa y por lo tanto su consumo es mayor. Pero acá también es importante entender o identificar algunos elementos que están en juego, que es, por ejemplo, el caso particular de Nicaragua. Nicaragua tiene un subsidio al consumo de energía para menos de 150 y tiene uno para entre 150 y 300 en el caso del consumo domiciliar. Sin embargo, se estableció que ese subsidio irá desapareciendo paulatinamente en los próximos años. Este año en particular hubo el primer recorte del porcentaje del subsidio que las personas reciben. Entonces el incremento que empezaron a percibir tiene tres vías. Por un lado, un incremento en el precio del kilovatio hora. Por otro lado, una disminución en el porcentaje del subsidio eléctrico. Y por un tercer lado, que esto sería, esperamos, algo temporal, el incremento de tiempo que pasa la persona dentro de la vivienda y que por lo tanto es un incremento en el consumo que ellos están desarrollando. De esas personas, de ese 85% que ellos percibieron un aumento en el consumo eléctrico o en el monto de la factura, ¿verdad? Un 53% indicó que han metido o han sometido sus recibos a reclamo a la empresa correspondiente. Pero, como podemos ver en la siguiente gráfica, solamente un 17% han obtenido una respuesta positiva. ¿Qué significa eso? Que de esas personas, de ese 55%, más del 80% han indicado que metieron su facturación, pero que recibieron una respuesta negativa. Y en otra consulta que se hizo se les preguntó que si estaban satisfechas con esa respuesta y ellos indicaron que no porque ellos consideraban que el cálculo fue incorrecto. Pero ¿qué es lo que sucede acá? Entonces acá sucede que no se cuenta con suficientes evidencias como para poder demostrar que el cálculo fue incorrecto, o no se tiene con la experiencia o el conocimiento para hacerlo. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca del monitoreo de consumo, podemos observar que el 70%, una mayoría muy grande, no cuenta con un cálculo aproximado de cuánto está usando cada aparato eléctrico a la semana. Entonces, esto ya tiene que ver un poco con el tema de la eficiencia energética. Es decir, si nosotros sabemos cuánto estamos usando los aparatos, conocemos las características de los aparatos, sabemos cómo hacer más eficiente el uso de estos aparatos, etcétera, ¿verdad? Que nos permitiría a nosotros determinar o controlar el consumo para evitar que se haga un gasto mayor del que realmente nosotros necesitamos. Luego, por otro lado, tenemos lo que es la pregunta acerca de si han levantado algún censo de carga, y el 77.6% indicó que no. El censo de carga sirve como para determinar más o menos cuánto es lo que nosotros estamos consumiendo, y esto se hace a través de un pequeño estudio con un personal técnico, y esto sería como una evidencia significativa hacia si el consumo que nosotros estamos desarrollando y el que se nos está facturando es adecuado. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa sobre este elemento? Que, por ejemplo, bueno, yo menciono siempre Nicaragua, ¿verdad? Porque es el contexto que más conozco. Muchas de las viviendas en Nicaragua son bastante viejas y no han tenido un proceso de
de correcciones o de reparaciones adecuados, y entonces los sistemas eléctricos no son los más adecuados. Además, las casas han tenido ampliaciones y entonces sobre un sistema eléctrico que tal vez no era el más adecuado se han montado nuevos sistemas eléctricos de esas ampliaciones. Entonces todo eso genera una gran pérdida de energía, es decir, energía que se está consumiendo en facturación pero que no se está consumiendo a la hora de hacer el cálculo. Y lo mismo pasa con los aparatos eléctricos, ¿verdad? En muchas ocasiones hay aparatos que son muy viejos y que tienen un mayor consumo. Y eso nos lleva, ¿verdad?, hacia que si ellos conocen el consumo de los aparatos eléctricos que tienen, en la mayoría de los casos dijeron que no, aunque eso ya hay un mayor porcentaje de personas que sí saben cuánto están consumiendo, al menos de manera básica, cuánto están consumiendo sus equipos. En este caso, ¿verdad?, se les consultó cuándo creían ellos que se consumía más un aparato eléctrico. Entonces, por ejemplo, una pregunta que estaba vinculada hacia si solamente cuando el aparato está encendido o si cuando el aparato está conectado también se consume. Entonces acá es positivo saber que ya la gran mayoría de las personas sí saben que muchos de esos aparatos, cuando están conectados, aún si están apagados, están consumiendo, y eso permite que pueda generarse algún tipo de gestión mayor a la hora de usarlo, ¿no? Desconectar el aparato si no lo estamos usando. Y en otro caso, ¿verdad?, se preguntó en función acerca del mantenimiento y acerca de la antigüedad de los equipos. Y obviamente en este caso ellos saben que cuanto más antiguo es el equipo, más mayor consumo va a tener, y cuando no se le da mantenimiento, entonces también va a tener un mayor consumo. Sobre el tema de evaluación de los equipos, y esto tiene que ver con cuando ellos van a adquirir un equipo, si ellos saben cómo escoger el equipo más adecuado. Y en este caso, ¿verdad?, si antes de comprar el equipo ellos hacen una revisión o hacen un cálculo de cuánto pueden ahorrar con ese equipo, entonces ya un 44% indica que sí, que ya va siendo un porcentaje mayor, aunque la mayoría sigue comprando sin realizar esa evaluación. Cuando hace la compra de un equipo, compara el consumo de los aparatos, ya la mayoría indica que sí, pero esto principalmente se debe porque ahora los mismos equipos y las casas comerciales ya tienen esa información y le pueden proveer esa información al cliente cuando realiza la compra. Ahora, lo que el cliente no puede saber es si esa información que se le está dando es completamente veraz, porque tampoco sabe cómo hacer el cálculo para hacer una comparación. Y finalmente, cuando va a comprar un aparato eléctrico, si compara marcas de aparatos similares para ver más o menos el tema, obviamente especificando el tema de la eficiencia energética. Y en este caso, ahí sí la mayoría realiza ese tipo de comparaciones. Entonces ya se tienen identificadas algunas marcas para algunos tipos de equipo que ellos consideran que son más eficientes o más ahorrativos. Ok, como conclusiones tenemos, ¿verdad?, que los encuestados sí realizan un esfuerzo para monitorear y controlar el costo de la energía eléctrica. Obviamente esto principalmente porque el no hacer ese control les puede perjudicar a la hora de la facturación. Por ejemplo, en el caso de Nicaragua, si una persona consume 149 kilovatios hora, estaría pagando una factura aproximadamente de 500 córdobas, que serían como unos $18 o $17 aproximadamente. Pero si esa persona consume 161 kilovatios, es decir, se pasa por 1 kilovatio del corte del subsidio, esa persona vendría pagando aproximadamente 1.600 córdobas, que serían unos $40. Entonces el monto de la facturación se duplica. Entonces, claro, una persona que está más o menos en el rango sí va a tener un mayor seguimiento de este tipo. También ellos han reportado que ha habido un incremento en el costo de la energía, en la facturación y en su consumo, que son tres cosas distintas. La mayoría de los encuestados desconoce el proceso exacto de cálculo de la facturación y muy pocos tienen conocimientos técnicos para una adecuada selección de los equipos. A pesar de que la mayoría de los encuestados reportó haber presentado un reclamo, muy pocos obtuvieron una respuesta positiva. Y se desconoce si los resultados negativos se deben a una correcta facturación o a la falta de evidencias que presentaron al momento de realizar el reclamo. Es decir, no se sabe si esas personas que reclamaron a la larga sí tenían razón, pero como no tenían forma de demostrarlo, entonces le recibieron una respuesta negativa.
Se requiere desarrollar campañas educativas, esto es parte de las cosas que nosotros en la universidad estamos queriendo promover, de eficiencia energética que permitan a los usuarios tener mejores herramientas para su propia gestión de consumo. Y finalmente hay una apertura de parte de los usuarios hacia sistemas o programas que ayuden a realizar el monitoreo y o el cálculo del consumo en el hogar. Bien, esa ha sido mi presentación. Si hubiese alguna pregunta, pueden enviarla por correo electrónico o a través de mensajes en la plataforma y yo trataré de estarme contactando con ustedes para darles respuesta. Muchas gracias por su atención.